Llegamos al día 26 y te invito en el día 26 y en los días próximos a abundar en la gracia de Dios, a esforzarnos en la gracia de Dios, a sumergirnos en esa gracia abundante que el Señor manifiesta en los que estamos cercanos en comunión con Él. Los que estamos cercanos en comunión con Él, ¿qué es lo que recibimos? Gracia. ¿Por qué el apóstol Pablo pudo soportar tanta oposición, tanto sufrimiento? Porque en él estaba la gracia del Señor. Poder actuando en su espíritu, carácter, fuerza mental y convencimiento para hacer frente y en medio de cada una de ellas dejarse moldear y dar fruto por la gracia de Dios. ¿Cómo es que Pablo había trabajado más que los otros apóstoles? No yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cómo es que Pablo puede conducirse con limpia conciencia entre los gentiles y entre la iglesia de Cristo? Por la gracia de Dios. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La gracia de Dios hace posible que permanezcamos firmes, dando fruto en comunión con Él, abundando en la gracia, esforzando en la gracia y sumergiéndonos en esa relación con el Señor, que permite que ese poder se manifieste en nosotros para hacer frente, para avanzar, para tener victoria, para llevar fruto, para trabajar más. La gracia de Dios con nosotros sea nuestra consigna. Mirar la fuente de gracia en la manifestación de su amor en el sacrificio de Cristo para que nosotros vivamos, para que nosotros tengamos esperanza, para que vivamos en victoria en medio del dolor. 3 veces había rogado el apóstol para que le sea quitado ese aguijón que le impedía a él y luchaba con él y ya no lo quería. Dolor, enfermedad, angustia a una persona, no lo sabemos, pero un aguijón atravesado que lo bofeteaba, que lo bajoneaba y le hacía reconocer sus debilidades. ¿Por qué pudo soportar todo eso? Por la gracia de Dios que fue suficiente. Bástate mi gracia, que su gracia sea suficiente, abundar en la gracia de Dios, permanecer en la gracia de Dios. Y esta relación de 40 días nos enseña el camino a abundar esa gracia, esforzarnos en la gracia y que esa gracia no sea en vano. Sí, porque ¿de qué vale que recibamos tantos recursos espirituales si no hay fruto? ¿De qué sirve que tengamos tanto conocimiento de la palabra de Dios si es que no avanzamos y no nos dejamos transformar y obedecer? ¿De qué vale tanta manifestación o regalo de parte de Dios espiritual si es que no va a dar fruto y vamos a quedar como enanos espirituales en un cristianismo mediocre sin crecer? Mis hermanos, esto es serio y en nuestro día 26 yo te invito a mirar hacia adelante, a dar pasos firmes para entender que esa relación cercana con Él nos permite abundar en la gracia de Dios. Es lo mejor que podemos tener para nuestras vidas. Abundar en la gracia, poder que nos mantiene firmes, poder de Dios que actúa en nuestro espíritu, moldea nuestro carácter, nos da firmeza. No con esa alegría glandular que se produce en la carne, no con esa emoción temporal que nos hace estallar en júbilo por un rato y desvanecernos en tristeza al siguiente. La gracia de Dios nos permite permanecer, que sea suficiente en todo lo que necesitamos para enfrentar las tentaciones, las dificultades y en medio de todo eso nuestro carácter formado y dar fruto. Una iglesia que abunda en la gracia del Señor crece en el conocimiento de Dios, crece en carácter, crece en espíritu, esa fortaleza que te hace ser firme en avanzar en medio de dificultades, en medio de una familia contraria a tu fe, en medio de una comunidad contraria a tu fe y en medio de hermanos que de repente no están a la par con ese entusiasmo y crecimiento. Mis hermanos, es la gracia de Dios la que va a permitir en nosotros conducirnos correctamente en medio de una generación perversa. No es una manifestación
simplemente sobrenatural, abstracta, lejos de nuestro entendimiento. Es la capacidad de comprender y entender lo que Dios está haciendo y que la fuerza que el Señor manifiesta fortalece nuestro espíritu como su gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y la gracia de Dios, poder que actúe en mí, que me va a permitir ser lo que por mi fuerza natural no podría y llegar a hacer lo que en mis fuerzas carnales no duraría, es la gracia de Dios. Pablo lo ha entendido bien. Y el Señor va a escoger justamente a alguien como Saulo, tan opositor, para transformar su oposición a una gran predicación, dándole fruto. Mis hermanos, en este día 26, te hablo con el corazón en la mano. Es lo que necesitamos como iglesia, como cada uno de sus miembros, comprometidos con el Señor, su gracia. Su gracia hace posible, su gracia es suficiente para nosotros. Si nos basta de su gracia, entonces buscaremos su presencia, no para el pide, dame, sino para que rendidos a él llegamos a comprender, renovar, fortalecer y estar equipados para hacer frente a cada día, que nos ponen como cabezas para tropezar y que a veces somos seducidos en nuestras debilidades, pero en la gracia del Señor nos mantenemos firmes para ser portadores de buen fruto. Es el día 26. Hemos avanzado más de la mitad por la gracia de Dios. Hemos llegado aquí. Y cuando avanzamos cada día más, crecemos en conocimiento, crecemos en esa firmeza, crecemos en fortaleza, crecemos en su gracia para que el cambio se deje ver, para que el cambio sea el mayor testimonio. Mis hermanos, insisto, echemos mano de los recursos celestiales, porque si están allí en nosotros, si vienen a nosotros, si están cerca a nosotros, y no nos hacemos de ellos, nos hacemos de ellos, no los tomamos para nosotros, en vano será. En vano será. Pablo dice que la gracia de Dios no sea en vano entre vosotros. La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Qué tremenda responsabilidad. Recibir tanto y dar poco. Qué tremenda responsabilidad la que tenemos que enfrentar cuando parados dentro del trono blanco del Señor. Cuando estemos delante de su trono, de repente dando cuentas y nos haga ver todos los recursos que teníamos para hacer frente y para dar fruto y que no echamos mano por simplemente nuestra testarudez. Te invito a que en este día 26 seamos conscientes del poder que transforma, del poder que es suficiente, del poder que nos permite llevar fruto, que es el resultado de estar en plena comunión con el Señor, rendidos a Él, confesando a Él, y más que el Dios utilitario, disculpe que lo haya repetido tanto, dame, te pido, me rindo a ti para hacer tu voluntad. Me rindo a ti para que sea renovado en mi mente y fortalecido en mi espíritu para ser portadores de tu gloria, para abundar en tu gracia, para cumplir el propósito, para que mi familia lo vea, para que vean, teman y crean, como decía David, como lo vieron en Pablo y alababan a Dios. Mis hermanos, es una gran oportunidad la de estos tiempos difíciles. Está abundando la maldad, está multiplicándose la maldad, a riesgo de que el amor se enfríe, pero dice su palabra que donde abundó la maldad, sobreabundó su gracia. Son tiempos donde podemos recurrir a esa inagotable fuente de gracia que sobreabunda y va más allá que la maldad propia del mundo para vivir firmes, constantes, buen testimonio, dando fruto, fortaleciendo nuestro espíritu y demostrando que es la gracia de Dios en nosotros para invitar a otros a vivir esta vida cristiana. Que el Señor te bendiga en este día 26 de tal manera que solamente sea nuestro conocimiento reformando nuestras vidas, sino sea una renovación transformándola para la gloria de su nombre, permaneciendo en su gracia. Dios le bendiga.